El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina no podía callar el ruido dentro de mi cabeza. Hay días en los que el silencio es peor que el caos. Le da espacio a los recuerdos para respirar. Me llamo Rachel y tengo 28 años. He construido la vida que muchos llamarían exitosa. Una oficina en una esquina del centro de Seattle, una pila ordenada de expedientes que nunca parece terminar, y una versión calmada y controlada de mí misma que tardé años en perfeccionar. Pero esa calma se rompió en cuanto sonó mi teléfono. El número que aparecía en la pantalla no lo reconocía, pero algo en él se sentía pesado, como si el pasado me estuviera alcanzando, exigiendo ser escuchado. Dudé un momento antes de contestar. «Hola, habla Rachel», dije. Hubo silencio. Luego, una voz temblorosa que no escuchaba desde hacía más de una década. «Rachel, soy tu padre». Se me heló el corazón. No había hablado con Robert desde que era adolescente. Escuchar su voz fue como abrir una herida que creí cerrada hace mucho. Mil emociones me invadieron, enojo, miedo y una tristeza profunda que había aprendido a enterrar. «¿Por qué me llamas?», pregunté con un tono firme, aunque frío. «Estoy en problemas», dijo. «Económicos. Necesito tu ayuda». Por un segundo pensé que había escuchado mal. Mi padre, el hombre que desapareció de mi vida sin mirar atrás, me estaba llamando para pedirme dinero. Sentí que el pecho se me apretaba. «¿Después de todos estos años vienes a pedirme ayuda?» «No lo haría si no fuera serio», respondió con la voz quebrada. «De verdad estoy en un aprieto, cariño». Esa palabra, cariño, me golpeó como un puñetazo al estómago. Así solía llamarme cuando era niña, cuando todavía era el hombre que me arropaba por las noches. Pero ese hombre ya no existía. «Dejaste de ser mi padre el día que la escogiste a ella en lugar de a mí», dije en voz baja. Hubo una pausa. Escuché su respiración, como si buscara las palabras correctas. «Rachel, por favor. Sigo siendo tu papá». La palabra papá me sonó ajena, como si perteneciera a otra vida. «No», susurré. «Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba cuando dejé el teléfono sobre el escritorio. Por un largo momento me quedé mirando el horizonte de Seattle, los edificios de vidrio brillando bajo el sol de la tarde. Desde afuera todo parecía perfecto. Pero por dentro, algo viejo y doloroso se había vuelto a romper. Esa llamada me arrastró de vuelta a una época que había intentado olvidar, la pequeña casa en Portland donde crecí. Cuando el amor todavía vivía en nuestro hogar y la risa de mi madre llenaba el aire. Antes de que todo cambiara. Tenía 13 años la primera vez que conocí a Dana. Mi padre me dijo que tendríamos una invitada para cenar, alguien importante. Se veía nervioso, incluso emocionado, algo raro en él después del divorcio. Mamá llevaba casi 2 años de muerta. No de haberse ido, sino muerta de verdad, bajo el viejo arce del cementerio Rose Hill. El cáncer se la había llevado, y con ella, el calor de nuestro hogar. Desde entonces, papá y yo vivíamos como extraños compartiendo techo. Él se refugiaba en el trabajo, yo en la escuela y en mi cuaderno de dibujos. Esa noche me pidió que me pusiera algo bonito, así que lo hice, un vestido azul que mamá decía que hacía resaltar mis ojos. No entendí por qué estaba tan insistente, hasta que sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, alta, guapa, con una sonrisa que parecía decir que ya pertenecía ahí. «Hola, cariño», me dijo con voz suave y melosa. «Tú debes ser Rachel». Me quedé helada. «Cariño». La misma palabra que mi padre solía usar conmigo. Él apareció detrás de mí, apoyando su mano en la espalda de ella. «Rachel, ella es Dana». La forma en que la miraba, cálido, admirado, era una mirada que no le había visto en años. Y en ese momento entendí que el amor no iba a volver por mí. Simplemente había encontrado a alguien más. La cena fue tranquila, pero cada segundo se sentía pesado. Dana reía fácil, contaba historias sobre su trabajo en bienes raíces y elogiaba todo, la comida, la casa, hasta el papel tapiz. Yo la observaba, sus uñas perfectas, su postura impecable, y veía cómo papá se colgaba de cada palabra. Cuando mencionó lo sola que se había sentido después de su divorcio, papá tomó su mano. Algo dentro de mí se torció. Después de cenar, me excusé y fui a mi cuarto. Desde la rendija de la puerta los vi salir. Él la acompañó hasta su coche y le sonrió como antes le sonreía a mamá. Y supe que esa noche, el recuerdo de mi madre había sido reemplazado. A partir de ahí, Dana empezó a estar en todas partes. En el desayuno, en la sala, en las fotos enmarcadas que poco a poco fueron desplazando las de mamá.
Primero eran visitas, luego fines de semana, y cuando me di cuenta, ya se había mudado. Trajo muebles nuevos, reglas nuevas y una versión de mi padre que apenas reconocía. Reía más con ella, trabajaba menos, pero conmigo se volvió distante, impaciente. Dana decía cosas como: tu papá y yo solo queremos lo mejor para ti. Oh, ya estás creciendo. Tal vez es hora de dejar el pasado atrás. Pero cada vez que decía nosotros, sentía que mi lugar en esa casa se desvanecía un poco más. No tardé en entender que Dana no quería ser parte de nuestra familia. Quería reescribirla. Cuando cumplí 16, esa casa ya no se sentía como hogar. Dana había convertido cada rincón en un reflejo de ella, su gusto, su olor, sus reglas. Hasta el aroma de los roles de canela, el ritual de mamá cada domingo, fue reemplazado por los licuados detox de Dana. Papá parecía no darse cuenta. O tal vez no quería. Decía que Dana lo hacía feliz y que yo era demasiado joven para entender. Pero entendía más de lo que él creía. Veía cómo ella le susurraba cosas cuando yo salía de la habitación. Como después él me miraba diferente, más frío, como si yo fuera una molestia. Todo empezó con cosas pequeñas, correcciones en la cena, quejas sobre mi desorden, comentarios de que era malagradecida. Luego vinieron las más grandes. La mesada desapareció, canceló mis clases de arte, y mi papá de repente se negó a pagar mi viaje escolar. Una noche los escuché discutir en la cocina. Esa niña necesita límites, decía Dana, con la voz afilada como vidrio. Lo que necesita es cariño, respondió mi padre, débilmente. ¿Cariño? Lo que necesita es disciplina. Eres demasiado blando con ella, Tom. Nunca va a aprender responsabilidad si sigues dejándola hacer lo que quiera. Esa fue la primera vez que escuché a mi padre quedarse callado y en ese momento supe que ella había ganado. Desde entonces, ya no me trataban como una hija, sino como un recordatorio de la vida que ambos querían borrar. Todo empeoró el día que llegué tarde a casa después de una sesión de estudio. Las luces de la sala estaban apagadas, pero Dana me esperaba, con los brazos cruzados y una sonrisa delgada pintada en los labios. ¿Crees que somos tontos?, preguntó con voz baja. Me quedé congelada, apretando mi mochila contra el pecho. ¿De qué hablas?, alcancé a decir. Ella levantó una hoja arrugada, uno de mis dibujos. Era de ella, sin adornos. Frío. Real. Lo encontré en tu cuarto, dijo. ¿Así me ves? Antes de que pudiera responder, mi papá entró. Miró el dibujo, luego me miró a mí. Su cara era una mezcla de decepción y algo peor, vergüenza. Rachel, dijo, pídele disculpas a tu madrastra. ¿A mí qué? Sentí el golpe en el pecho. ¿Te casaste con ella? No lo negó. Solo desvió la mirada, como si evitar mis ojos hiciera más fácil borrarme de la escena. Sentí que el suelo se me movía. Papá, ni siquiera me dijiste, susurré. Dana sonrió apenas. Queríamos esperar el momento correcto, dijo con voz dulce. Algo dentro de mí se rompió. No fue un grito, ni un estallido. Fue un quiebre silencioso, profundo. Corrí a mi cuarto, azoté la puerta y, por primera vez en años, lloré como una niña. Esa noche hice una pequeña maleta, mi cuaderno de dibujos, un cambio de ropa y el collar de mamá. Pero justo cuando llegué a la puerta, escuché pasos detrás de mí. La voz de mi padre sonó cansada. ¿A dónde crees que vas? A algún lugar donde no estorbe, respondí sin voltear. Él suspiró, frotándose las sienes. Rachel, estás exagerando. Ella está intentando que esto funcione, pero tú sigues queriendo reemplazar a tu madre. ¿Reemplazarla?, le contesté. La única que quiso reemplazarla fuiste tú. Y fue entonces cuando finalmente explotó. No metas a tu madre en esto, gritó. Ella ya no está, Rachel. Se fue hace años. Es hora de que sigas adelante. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como humo. Quise gritar, hacerle entender el daño que estaba haciendo, pero solo susurré. Tal vez tú ya lo hiciste. Y me fui. Durante meses, estuve de casa en casa, quedándome con amigas, sonriendo y diciendo que pronto lo resolvería. Pero en el fondo no sabía qué significaba pronto. Tenía 16 años, estaba enojada, rota, y todavía no tenía las palabras para describirlo. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería, ahorré cada dólar que pude y me prometí no volver jamás. Cada vez que pasaba cerca de nuestra vieja calle, volteaba hacia otro lado. No soportaba ver la casa que ya no sentía mía. Una mañana, mientras limpiaba mesas, llegó una carta. Sin remitente,
Solo mi nombre escrito con la letra cuidadosa de mi padre. Las manos me temblaban cuando la abrí. Dentro había una sola hoja. El mensaje era corto, inseguro, y con un tono casi irreconocible. Rachel, no espero tu perdón. Solo quiero saber que estás bien. Las cosas en casa ya no son iguales. Cometí errores. Si algún día quieres hablar, la puerta está abierta. Papá. La leí una y otra vez hasta que las palabras se desdibujaron. Durante meses lo había imaginado feliz, riendo con Dana, construyendo una nueva vida sin mí. Pero esa nota sonaba como alguien que lo había perdido todo. La doblé con cuidado y la guardé en mi cuaderno de dibujos, pero no respondí. No todavía, me dije. No estaba lista para abrir esa herida otra vez. Unas semanas después llegó otra carta. Pero no era de él. Venía de un abogado. Al principio pensé que era un error. Hasta que leí la primera línea. Lamentamos informarle del fallecimiento del señor Thomas Hall. El mundo se quedó en silencio. La siguiente frase decía que había muerto de un infarto en casa. Y así, de golpe, todo el enojo que había guardado se convirtió en algo más pesado, dolor. No recuerdo el viaje en autobús al funeral. Solo recuerdo el momento en que vi su foto, enmarcada por flores. El aire se me escapó del cuerpo. Se veía en paz, más viejo, cansado. Dana estaba ahí, por supuesto, vestida de negro, parada junto al ataúd como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Cuando me vio, su cara se tensó. Primero sorpresa, luego esa compostura perfecta que siempre fingía. No pensé que vendrías, dijo en voz baja. Casi no lo hago, respondí. Nos quedamos calladas un rato. El sacerdote habló de perdón y de familia, de cómo el amor nunca muere del todo. Pero yo no podía dejar de pensar en todo lo que nunca le dije. Después del servicio, Dana se me acercó otra vez. Su voz sonó más suave que nunca. Él quería hablar contigo, me dijo. Te escribió una carta la noche antes de. Su voz se quebró. Me entregó un sobre. Esa noche, cuando lo abrí, no era largo, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Rachel, pasé demasiado tiempo intentando reconstruir lo que se perdió. En lugar de proteger lo que aún tenía, pensé que le estaba dando a los dos un nuevo comienzo, pero solo logré alejarte. Eres mi hija, mi única familia verdadera. Por favor, no dejes que mis errores definan tu futuro. Con amor, papá. Lloré hasta que el papel quedó empapado. Todos los muros que había construido, todo el enojo que había cargado durante años, nada de eso me protegía ya. Solo me había impedido ver que, en el fondo, él nunca dejó de ser mi padre. Esa noche lo perdoné, no porque él me lo pidiera, sino porque yo necesitaba hacerlo. Después del funeral, me quedé unos días en la ciudad. La casa, nuestra casa, se sentía más pequeña de lo que recordaba. Las paredes seguían siendo las mismas, pero el calor ya no estaba ahí. Dana ya había empezado a empacar. Sus ojos se veían cansados, su voz más suave que nunca. Voy a vender la casa, dijo sin mirarme. Ya no se siente bien estar aquí. Asentí, sin saber qué responder. Durante tanto tiempo la culpé de todo, de haberme quitado a mi padre, de haberlo cambiado, de haber convertido a nuestra familia en extraños. Pero ahí, rodeada de cajas y silencio, me di cuenta de algo que nunca esperé. Ella también lo había perdido. Mientras caminaba por cada habitación, los recuerdos regresaban como fantasmas. Mamá tarareando en la cocina, papá riendo mientras me subía a sus hombros, y después, las peleas, las puertas azotadas, los años que se nos fueron por orgullo. Cuando llegué a mi antiguo cuarto, encontré mi cuaderno de dibujos sobre el escritorio. El mismo que juraba haberme llevado conmigo. Dentro había una nota con la letra de mi padre. Siempre viste a las personas como realmente son. No dejes de hacerlo, Rachel. Ese es tu don. Me quedé sentada mucho tiempo, pasando los dedos sobre las palabras. Durante años pensé que mi arte era solo una forma de escapar, pero ahora entendía que era mi manera de comprender el amor, el dolor y todo lo que existe entre ambos. Antes de irme, le pedí a Dana llevarme una sola cosa de la casa. Dudó un momento, luego asintió. Tomé una foto enmarcada de los tres, mamá, papá y yo, tomada mucho antes de que la vida se complicara. Salí por la puerta sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque por fin ya no necesitaba hacerlo. Meses después me mudé a un pequeño departamento cerca del centro. Empecé a trabajar como ilustradora de tiempo completo, transformando las emociones que antes escondía en algo hermoso. Mi primer proyecto se llamó Lo que dejamos atrás, una serie de retratos sobre la pérdida, el perdón y el redescubrimiento.
La gente conectó profundamente con ellos. Algunos veían en mis dibujos sus propias historias. Y por primera vez entendí que sanar no significa borrar el pasado. Significa hacer las paces con él. Cada año, en el cumpleaños de mi padre, visito el cementerio Rose Hill. Llevo 2 flores, una para él y otra para mamá. Me siento bajo el viejo arce donde descansan los dos. A veces les hablo. A veces solo escucho el viento. Y aunque la tristeza nunca desaparece del todo, ahora es más suave, porque al fin comprendo algo. La familia no se define por quien se queda o quien se va, sino por el amor que sobrevive cuando todo lo demás se ha ido. Gracias por acompañarme en este camino. Cada historia nos recuerda que la fuerza muchas veces se esconde detrás del dolor. Si esta historia te llegó al corazón, quédate con nosotros, donde cada relato revela otra verdad del alma humana. No olvides darle like, suscribirte y compartir, para que más personas encuentren las historias que más necesitan.